Vamos a iniciar esta nueva lección, la segunda lección del curso. Hola Eli, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, vamos a empezar dando un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada y vamos a entrar de lleno a este nuevo tema que me emociona mucho, porque tenemos aquí dos expertos que son Abner y Luis Palomares, que me van a ayudar muchísimo a enriquecer este tema y que también me van a estar monitoreando que no diga yo cosas que no. En resumen, ¿qué es lo que hemos visto o que vimos la clase pasada? Hablamos de que estamos en el módulo 1, donde queremos aprender qué es filosofar, como un acto, no como una teoría, sino como un acto, como lo que se hace. ¿Qué significa filosofar? Porque muchos piensan que filosofar es hablar profundo, es estar haciendo preguntas, preguntarse por aquí, preguntarse por allá, pero exactamente qué es filosofar. Y entonces la ventaja o lo padre de este curso, creo yo, es que te está dando el curso una persona que sabe lo que es filosofar de manera profesional. Soy una persona que genera ingresos, que vive de filosofar. Entonces, ¿qué es filosofar? Y la primera parte de este módulo es definir primero qué es filosofía. Vamos a definirla con la intención de que ahí aprendamos qué es filosofar. Y una definición pues se compone de varios conceptos que están conectados. Y vimos dos conceptos, que era reflexión y crítica. ¿Qué es la reflexión? La reflexión es un pensamiento que se piensa a sí mismo. ¿Qué es crítica? Es esa habilidad de encontrar la falla, de encontrar el error, de encontrar el peligro o la amenaza. Entonces, una reflexión tiene que ser crítica, es decir, si voy a pensar el pensamiento es porque estoy buscando el error, estoy queriendo ser autocrítico, estoy queriendo encontrar la falla, no por opiniones de los demás, no por juicios o prejuicios, sino ver en qué parte de mi pensamiento estoy cometiendo errores. Y toda crítica tiene que ser reflexiva, porque no puedo simplemente andar diciendo es que tú estás mal, es que tú estás mal, es que tú estás mal, si no hay una reflexión que sustente esa crítica. Y mencioné que la reflexión y la crítica, aunque son los dos elementos primeros de la definición, también forman parte de un proceso llamado DIRC, o era deconstrucción, implicación, reflexión y crítica, donde este proceso tiene como objetivo construir críticas. ¿Por qué quise darles esto? Porque no quise nada más decirles tienes que hacer críticas y ya. ¿Y cómo? Pues tú sabrás. No, decirles, mira, hay al menos un método, un proceso, para llegar a la crítica. Y es partes de una idea, una ideología, una frase, un pensamiento, un discurso, una oración, partes de algo que fue expresado y lo deconstruyes. Lo separas en partes para ver lo que está implícito, qué es lo que se oculta en esa frase. Una vez que encuentras cosas implícitas, las reflexionas para ver si realmente son importantes o no. Porque el hecho de encontrar algo implícito no significa que sea importante. ¿Importante para qué? Importante para la crítica. Si de repente dices, sí, mira, es que en esto que está implícito es precisamente donde está la falla, el error, donde nos causa sufrimiento, donde nos causa desesperación o ansiedad. Perfecto, entonces ya construimos una crítica. Hasta aquí hemos visto, y como el objetivo de este curso es que tú aprendas a filosofar, a lo mejor puedes estar pensando, a ver, ya aprendí a criticar, de hecho soy un máster de la crítica, sé de construir en segundos, soy el mejor explorador de cosas implícitas. No creas que ya estás haciendo filosofía, vas a la mitad, vas bien, pero nos falta la otra mitad, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces estamos aquí, en qué es filosofar. Me gustaría que me dejaran el chat o si gustan activar sus micrófonos, aunque me comentaban en la retroalimentación que es mucho mejor si apagan cámaras y micrófonos para evitar que se nos baje la señal y tengamos ahí como que lag. Entonces los invito a que mejor usemos el chat privado si les queda más cómodo. Entonces, díganme, ¿quieren escribirnos algo ahí en el chat? ¿Alguna duda? ¿O pasamos ya directos al tema nuevo?
Bueno, lo que espero, si surge alguno, vamos. Entonces estamos en esto, estamos en qué es filosofar, estamos en definición de filosofía, donde la semana pasada hablamos de reflexión y crítica, pero ahora vamos a hablar de dos conceptos muy interesantes: sistema y holismo. ¿Qué es un sistema? Bueno, lo puse así, cositas en azul, porque a lo mejor no es muy propia la definición, pero estoy buscando que sea muy sencilla con términos muy coloquiales. Aquí te puse varias cosas y las conecté. Hay unas que tienen flechas, hay unas que no tienen flecha, que solo tienen conexiones. Hay cosas que están conectadas con una en una sola dirección, hay unas que están en dos, hay unas que no se conectan. ¿Por qué? Porque un sistema no necesariamente tiene que estar todo conectado con todo. Perdón, sí tiene que estar todo conectado, pero no todos con todos. Puede haber cosas que no estén conectadas, por ejemplo esta no se conecta con las de aquí, pero sí se conecta con esta. Un sistema son cosas que están conectadas con el objetivo de ser funcionales. Imagínate que esto fuera una máquina y estos son los componentes. Cada componente debe de estar conectado con algún otro componente y cada uno de estos componentes tiene una función que cumplir. ¿De acuerdo? En este sistema tenemos que buscar que haya coherencia. ¿Qué es una coherencia? Que las funciones no sean contradictorias. Pueden ser contrarias, pero no contradictorias. ¿Qué significa? Una función, que seguramente han escuchado este término, sobre todo en matemáticas. Una función es cuando algo tiene que hacer algo. La función del corazón es bombear sangre. La función de los pulmones es regular la oxigenación. La función del cerebro es transmitir las órdenes, etc. Cada parte de nuestro cuerpo tiene una función. Bueno, dentro de un sistema, los componentes deben tener claramente sus funciones. Es como si tú tuvieras una empresa y vas a contratar a alguien. A la persona que vas a contratar le tienes que decir cuáles son sus funciones. ¿Sabes qué? Te estoy contratando porque quiero que hagas esto y esto y esto, y no te metas con esto que no es tu área, no es tu trabajo. Para eso hay otra gente, tú dedícate a lo tuyo. Una empresa es un gran ejemplo de lo que es un sistema. Cada quien tiene su puesto, cada quien tiene sus funciones. Habrá funciones compartidas, habrá funciones que solo te sean propias, habrá funciones que sean transitivas, que si no las puedo hacer yo, las puedo delegar a alguien más. Hay funciones que son exclusivas. Es como nadie más tiene poder ni autoridad para hacer esto. A mí me gusta mucho usar una metáfora que espero no sea muy polémica y espero les guste. Y es la metáfora del criminal robabancos. Que es, imagínate que un sujeto quiere robar un banco y pues los primeros intentos le salen mal y tiene que salir corriendo porque no logró. Entonces reflexiona y lo que hace es correr a todos sus cómplices y contratar nuevos. Hace algunos cambios, lo vuelve a intentar y funciona. Entonces al siguiente robo, otra vez corre a los cómplices pasados, contrata nuevos y ¡pum! Vuelve a funcionar. Al tercer banco igual, despide a los anteriores, contrata nuevos y vuelve a funcionar. Aquí, salvo que me corrijan, lo que este delincuente hizo fue encontrar un sistema. Encontró un sistema porque se dio cuenta que lo que estaba haciendo... no había dado cuenta que había tres ahí en el fondo, espero que se hayan escuchado. Sí se escuchó, ¿verdad? Perfecto. Entonces, creo que el delincuente lo que hizo fue encontrar un sistema. Se dio cuenta de que al cambiar de personal, al cambiar de cómplices, empezaba con una nueva óptica, nuevas actitudes, no había tanta envidia, etc. Él descubrió un sistema. ¿Y cómo se dio cuenta que el sistema funcionaba? Porque cada quien hacía su función, la hacía bien y el resultado era que lograba saltar el banco. Una vez que encontró el sistema, él sabe que si lo aplica en cada banco va a funcionar. Porque ese es el objetivo de un sistema, generalizar un método. Si me funcionó aquí una vez, pero no me funciona en otro contexto, entonces no es un sistema. Hay que hacer cambios al plan, cambios al método
hasta poder decir que llegamos a una estandarización y que lo hagamos donde lo hagamos va a funcionar sí o sí. Y entonces ya podemos decir que tenemos un sistema. ¿Y por qué es importante hablar de sistemas cuando hablamos de una intervención filosófica o cuando hablamos de una filosofía profesional? Porque si logramos llegar a una crítica, puedes decirle a tu paciente, a tu cliente, ¿sabes qué? Ya construí la crítica filosófica y tu problema es este, ¿no? Aquí es donde está tu falla, es esto lo que te produce dolor y sufrimiento, ¿va? Y esto es lo que hay que trabajar. Pero ¿qué pasa cuando llega otro paciente nuevo, con una nueva problemática, y tú no rastreas, no intuyes que en ese paciente nuevo también se puede resolver usando el método anterior? Entonces, cuando tú construyes un sistema, no solo pues puedes dar un trabajo más general, más amplio, no solo puedes atender a más personas, también aceleras tu consulta, porque inmediatamente empiezas a seguir un procedimiento. Claro, llegar a un sistema no es a la primera y no es fácil, pero cada que construyas una crítica, regístrala, anótala y reflexiona si podemos construir un sistema alrededor de ella o en qué sistema ya existente lo podemos ingresar. No te preocupes por el tema de crear sistemas, ya que en este curso, obviamente lecciones más adelante, vamos a ver muchos sistemas. Hemos trabajado por 13 años en el despacho de filosofía y créeme que tenemos muchos sistemas. Y algunos son propios y algunos son mixtos, son una mezcla entre sistemas ya existentes como el sistema estoico, el epicureísta, el hedonista, el platónico, el aristotélico, el existencialista, el francés, el italiano, el español, el mexicano, en fin. Hay muchos sistemas que hemos incorporado precisamente para dar una atención más rápida. Pero claro, una vez que llegamos a la crítica, elegimos el sistema. Y claro, siéntete con la libertad de más adelante tú pues construir tus propios sistemas, ¿va? No sé si hasta aquí haya dudas, no sé si esto de la metáfora del delincuente robabancos sirvió, nos sirvió. Si cometí algún error, alguna emisión, por favor coméntenlo sobre esto de las funciones. Ahorita vamos a hablar de normativas y jerarquía. Solo quise mencionarles la importancia de las funciones. Es bien importante que un filósofo entienda que cada concepto y cada sistema de pensamiento filosófico tiene funciones. Yo no puedo, por ejemplo, si viene una persona cuya angustia o cuyo problema tiene que ver con la libertad, ¿para qué lo meto en un sistema platónico cuando puedo operar con un sistema existencialista? ¿Y por qué existencialista? Porque el existencialismo es el sistema de pensamiento filosófico más amplio, más completo sobre el tema de la libertad. No es el único, pero es el más completo. Si al contrario es una persona que, por ejemplo, tiene un problema de orientación de género, entonces, habiendo filósofas de género como Potter, ¿para qué entonces meterlo a Aristóteles, que no tocó el tema de género? Entonces es bien importante entender las funciones de cada sistema filosófico existente para que tú sepas exactamente cuál es el que vas a usar. Por eso es bien importante que tú veas a partir de hoy cada corriente filosófica, vela como un sistema de pensamiento. Ya no veamos las corrientes filosóficas como ¿cómo dicen? Como una curiosidad intelectual o como, ay, mira, yo conozco mucho del existencialismo y no, sino realmente verlo como un sistema. Decir, bueno, el existencialismo, ¿cuál es su función? O los conceptos claves del existencialismo, ¿qué funciones tiene, ¿no? Dentro de mi práctica filosófica profesional. Y respecto a las normativas, un sistema debe tener normas, debe de tener reglas y debe de tener políticas. ¿Cuál es la diferencia? Quiero empezar por políticas. Las políticas se caracterizan por su flexibilidad. Debemos de entender que un sistema no necesariamente tiene que ser así súper rígido y súper estricto. Hay partes del sistema que son flexibles.
Por ejemplo, tu computadora o tu celular tiene un sistema operativo, ¿no? Los más comunes son el iOS y el Android. Y en computadoras, pues el Windows, no, Linux. Sí se llama Linux creo que es una marca. No, sí es un sistema operativo. Linux, Windows y Mac iOS, ¿no? Son los sistemas operativos. Y como sistema operativo tienes políticas. Por ejemplo, puedes abrir una ventana con el ratón, con el teclado. Linux, sí, ¿verdad? Sí. Me sonaba como que a marca de computadoras, pero sí es un sistema operativo. Gracias, Harry. Entonces les decía, hay políticas. Puedes abrir, por ejemplo, en Windows, si aprietas Win-E, se abre una ventana de explorador. O puedes abrir una ventana de explorador con el mouse o con el teclado o directamente del menú. Hay varias formas de llegar a lo mismo. Hay flexibilidad en un sistema. Entonces, es importante entender que cuando tú atiendes a un paciente no tienes que ser tan rígido. Hay conceptos con los que puedes jugar, con los que puedes ser flexible. Hay conceptos claves que no son flexibles y ahí es donde entramos a normas y reglas. Una regla no es flexible. Una regla es así es y punto. O sea, no me lo puedes cambiar. Ahí no hay, vaya. Aquí en las reglas, ahí sí tenemos que ser bien estrictos. Entonces, cuando tú dominas un sistema o estudias o construyes un sistema, debes de crear tu normativa y ver cuáles pueden ser flexibles y cuáles no. Las reglas forman parte de la naturaleza del sistema, por eso es que no pueden cambiar. Si cambias las reglas, cambia su naturaleza y entonces ya es otro sistema nuevo. En cambio, las políticas no modifican para nada la naturaleza del sistema. ¿Y cuáles son las normas? Bueno, las normas son una variante de las reglas que tienen como objetivo conducir a la llamada normalidad. ¿Cuál es el objetivo de las normas? Que sean esas reglas a las que la gente se acostumbre muy rápido. Por ejemplo, si tú tienes un paciente y le pones como regla así de que esto es invariable, esto no me lo puedes cambiar y es deja de sufrir. Así, ¿sabes qué? Cada que empieces a tener este recuerdo negativo que tanto te duele, no sufras. Inmediatamente tienes que reflexionar, inmediatamente tienes que decir, estoy siendo víctima de un sufrimiento, pero yo sé que un sufrimiento no es racional, por lo tanto no me voy a permitir sufrir. En fin, podríamos poner en este ejemplo hipotético que esa fuera nuestra regla, ¿no? Le decimos al paciente, no te lo vamos a permitir. ¿Y cómo se vuelve una norma? Cuando este paciente llega y te dice, ¿sabes qué, licenciada? Tengo ya 8 o 9 meses y efectivamente cada que empiezo a sentir un sufrimiento, ¡pum!, lo bloqueo. Eso quiere decir que ya se volvió una norma en él. Ya podemos decir que para él ya es normal evitar el sufrimiento. Felicidades, el sistema logró normalizar el comportamiento del sujeto. Y aquí me quiero tomar el tiempo para diferenciar norma de natural. Hay muchas personas que dicen, es que, y lo platicamos con Abner una vez, hasta escribimos un artículo sobre esto, ¿no? Abner me preguntó, ¿por qué se ha normalizado la violencia? Y le comenté, es que no es correcto usar el término normalizar la violencia, porque norma significa lo que se debe de hacer. ¿Y qué es lo que se debe de hacer? Lo correcto. Y normalizar la violencia significaría hagamos de la violencia algo bueno, hagamos de la violencia lo que se debe de hacer. Entonces no podemos usar el término normalizar. La violencia es natural, pero no es normal. Resolver las cosas a gritos, a golpes, a empujones, con amenazas, es natural, está en nuestro lado primitivo, pero no es normal. Lo normal tiene que ver con la parte deontológica, con lo que debería de ser y lo que deberá de conducirnos a la virtud, a la disciplina. Entonces, la idea como filósofo, y esto por favor que les quede súper clarísimo, un filósofo tiene como sentido de existencia normalizar la sociedad, agarrar a la sociedad y decirles, hey, acá, atención, esto que están haciendo no es normal. Debemos de parar este fenómeno que está ocurriendo, no es correcto, no es por ahí. Tenemos que disciplinarnos, hay que darle por acá. Ese es el trabajo como filósofo, normalizar a la sociedad.
Entonces, debemos nosotros como filósofos de detectar de manera crítica cuando un fenómeno o un sistema social o algo se empieza como que a ir por el lado negativo, se nos empieza a viciar, se nos empieza a descomponer. ¿Cómo? A través de modificación del sistema o de plano reemplazar ese sistema por uno nuevo. Históricamente los filósofos lo han hecho muchas veces. En la Edad Media, que fueron como 15 siglos, estaba gobernada o dirigida la Europa occidental por el gobierno católico, el gobierno del Papa, ¿no? De los papas que fueron cambiando a lo largo de los años. Y fue un filósofo francés, quien cambió todo esto, un filósofo y matemático, por cierto, René Descartes, que modificó la estructura del pensamiento de su sociedad al retirar a Dios del centro de la existencia y colocar al ego humano. Cuando René Descartes dijo cogito ergo sum, pienso, por lo tanto existo. Con esa frase, lo que él estaba implicando, ¿no? Para usar conceptos que ya dominamos, lo que él estaba implicando es que yo no necesito de un Dios para justificar mi existencia. Puedo justificar mi existencia, comprobar mi existencia con el mero hecho de pensar. Es decir, si pienso, esa es la prueba más grande de que estoy vivo, de que estoy existiendo, porque si estuviera muerto no estaría pensando y bla, bla, bla. Entonces, para mucha gente que estaba cansada de estas reglas tan obtusas y tan cerradas de la Iglesia Católica de aquella época, que a todas las mujeres las trataba de brujas, que mataba gatos solo por ser negros, que no permitía el desarrollo de la medicina ni del arte. O sea, fue una época oscura, por eso se le conoce como la Edad Oscura. Entonces aquí es un ejemplo de cómo de René Descartes cambió el sistema social europeo occidental donde él vivió para construir. Lo que ocurrió aquí es que él no lo hizo con esa intención, ¿no? Fue chiripa, como se dice en México. Y tenemos otros tantos ejemplos de filósofos que han transformado toda una sociedad al momento de cambiar las reglas del juego, no cambiar el sistema. Entonces, antes de pasar a jerarquía, me gustaría que me escribieran en el chat si este tema de las normativas quedó claro o si cometí errores y gustan corregirme, por favor, con toda la confianza. Yo toco estos temas con mucho cuidado porque son temas que han sido desarrollados, estudiados a más profundidad por áreas disciplinarias de la administración y de las empresas, ¿no? Pero ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Sí? No he dicho nada fuera de lugar, nada que los confunda, ¿todo bien? Ah, perfecto. Me parece que vamos bien. Ahora vamos a la jerarquía. La jerarquía tiene que hablar con que hay quienes ordenan y hay quienes obedecen. Lo estoy simplificando mucho, pero así tiene que ser. En un sistema donde no hay jerarquías, no tenemos un sistema, porque entonces pareciera que todas las funciones tienen el mismo valor. Pareciera que entonces todos pueden hacer lo que quieran y nadie obedece a nadie. Y aquí se crean problemas de comunicación. Estoy pensando en la metáfora de una empresa. Una empresa donde no hay jerarquía, entonces se pierde la comunicación, porque al yo no tener un superior con quien comunicarme, entonces eso significa que yo puedo tomar las decisiones por mí solo, hacer lo que me dé mi gana y pues no tengo ni por qué avisarle a nadie. Entonces las jerarquías favorecen la comunicación. ¿Y por qué es importante hablar de jerarquías en sistemas de pensamiento filosóficos? Voy a usar como ejemplo la ética. La ética, como saben, se encarga del estudio de los valores. Sobre todo, esto se los doy como spoiler. Cualquier filosofía que exista nace a partir de una sola pregunta. Por ejemplo, yo quiero saber lo que es la belleza, ¿no? La pregunta es ¿qué es la belleza? Pum, tenemos a la estética. No, pero yo quiero saber qué es una convivencia entre ciudadanos. Sale, pues ahí está la política. No, yo quiero preguntarme por el ser. Ahí está la ontología. No, yo quiero preguntarme por la comunicación. Ahí está la semiótica. Entonces, si quieres preguntarte por lo bueno, está la moral. Y si quieres preguntarte por lo correcto, está la ética. Pero cuando tú das clases de ética o le explicas ética, es muy común que las personas te digan, oye, entonces, ¿cuál valor es más importante que el otro? Y aquí no hay un valor
que sea mejor que otro o que sea más importante. Aquí los valores dependen de la jerarquía, es decir, necesito agarrar mínimo 2 valores. No puedo decir, este es el valor más importante de todos y ya, no, porque los valores forman parte de un sistema. No podemos ver a los valores por separado, tenemos que verlos como un sistema, porque el ser humano no es un valor, es un conjunto de valores y vicios. Tenemos de los dos. Entonces tú me dices, oye, de estos 3 valores, ¿cuál es más importante? Ahí es distinto, porque estos 3 valores supongo que están formando parte de un sistema. Entonces ya puedo decir, bueno, mira, porque este te va a permitir y nos va a poder facilitar este otro. No sé si el ejemplo fue claro, pero es bien importante que en un sistema haya jerarquías, y un sistema requiere que haya componentes, no uno. Si tú quieres enseñar valores, tienes que enseñar de forma sistemática, no puedes enseñar valores de manera aislada. Tienes que enseñar los valores dentro de un sistema. Por eso es que si yo enseño filosofía del amor en México, pues quizá deberé de darle mucha importancia al concepto de la monogamia. Pero si enseñara filosofía del amor en Dubái, tendría que darle más importancia al sistema poligámico, sí creo que lo dije bien, poligámico, que opera en esa cultura. No sé si fue claro. Pregunta Harry, ¿la norma filosofía o filosófica es la misma que la norma de las matemáticas? No entendí bien tu pregunta, Harry. Si pudieras desarrollarla más, podría contestar de mejor manera. Lo que entiendo así, a ojo de buen cubero, es de manera general, sí, el concepto norma es lo mismo ya sea en filosofía que en matemáticas, pero no opera igual, porque las matemáticas son un sistema de lenguaje. La matemática es un lenguaje y la filosofía es un sistema fenomenológico, es un sistema que tiene como objetivo transformar la realidad. Entonces sí son áreas muy distintas. Si la filosofía fuera un lenguaje, sí, entonces sí. Digamos que las normas que sí pueden conectar a filosofía con matemáticas serían las normas lógicas, porque la lógica es precisamente la rama de la filosofía que se encarga del lenguaje, no de la comunicación, para eso está la semiótica, sino del lenguaje. Entonces ahí sí podemos pensar que la norma lógica sí es muy parecida o similar o idéntica en algunos casos a la norma matemática, porque repito, las matemáticas son un lenguaje, pero fuera del lenguaje no creo que sean iguales. No sé si respondí tu duda, Harry, no sé si para allá iba tu cuestionamiento, pero déjanos ahí en el chat y con mucho gusto ampliamos la respuesta o la mejoramos. Entonces, en lo que nos escriben en el chat, les comento. Estos son los 3 elementos claves. Estoy simplificando. Perfecto, qué bueno que sí le respondí. Estoy simplificando. ¿Por qué? Porque miren, si nosotros nos ponemos a buscar definiciones de sistema, no todos van a usar la palabra coherencia. Habrá algunos que digan conexiones lógicas. Habrá otros que digan, bueno, en fin, hay muchas formas de definir los conceptos. No solo el concepto de sistema, todo concepto en general se puede definir infinitamente. Pero considero, salvo lo que los especialistas me quieran ahí corregir, que son las 3 más importantes, sobre todo porque vamos a hablar, Jorge, bienvenido, buenas noches, porque vamos a hablar de filosofía, de sistemas filosóficos o sistemas de pensamiento. Entonces, un sistema de pensamiento debe de ser coherente. Porque imagínate qué feo es de repente sentirte que eres un filósofo, agarrar un micrófono y dirigirte a un público y decirles, no, es que miren, Platón dijo una vez, que bla, bla, bla. Ahora que pues, Camus dijo esto, pero claro, ¿no? Pues también tenemos a Nietzsche. Y de repente la gente se queda con cara de qué está hablando este tipo. O sea, ¿por qué de repente me habla de un autor, luego se brinca a otro, luego va, regresa, viene? Si tú vas a incorporar algún autor, algún sistema de pensamiento, algún concepto, es porque tiene una función. Si tú no tienes un pensamiento sistemático y te la quieres dar de filósofo, puedes confundir a la gente.
Un filósofo puede simplemente ponerse a hablar y debrayar, y eso no es filosofía. Aguas. Debe tener una función bien clara el concepto que vas a incorporar en tu discurso. Cuando tú le hablas a la gente como filósofo, la gente está confiando en que tienes algo que decir. Entonces debe de tener mucha claridad tu lenguaje. Tu lenguaje como sistema debes de definir bien para qué voy a usar este término. Ahora, al paciente lo tienes que incorporar a tu sistema. Si un paciente llega y te dice, esto pasó justo hoy a mediodía, pasó con una de mis pacientes que me dijo, hoy me cambié de casa, perdónenme, mi gatita nos vino a visitar, vi a mi ex que estaba en la calle muy contento tomando y gritando y cantando a todo pulmón, y me dieron celos. Entonces aquí lo que hice con ella fue, a ver, no me queda claro cómo puedes sentir celos de alguien que hace algo tan infantil y tan inmaduro como pararse afuera de la casa de la exnovia con la música a todo volumen, bien alcoholizado, a cantar. Ahí yo no entendía el sentido de hacer eso. Entonces el objetivo de preguntarle esto y hacerla reflexionar era para que ella viera que la palabra celos no era funcional en el sistema de pensamiento que estamos construyendo con ella. A partir de la reflexión logramos llegar a que ella dijera, tienes razón, no son celos, no es envidia, bla bla bla, yo lo que tengo es yo lo que siento es una sensación de injusticia, que él está festejando, él está actuando como si nada y yo estoy acá sufriendo sus gritos y que no me deje dormir, ¿de acuerdo? Ahí lo que hicimos fue trabajar el tema de las funciones. La palabra celos, la palabra envidia, la palabra tristeza no era funcional. Se van a topar con que sus pacientes usan las palabras como les da la gana. Y nosotros tenemos que ver su discurso bajo la óptica de un sistema y decirles, a ver, no, esta palabra cámbiala, porque nos genera una incongruencia. No entiendo la función que tiene usar la palabra envidia en tu caso, por ejemplo, ¿no? Por eso les comento que es bien importante no solo que tu discurso como un sistema, cada palabra, cada concepto tenga una función, sino también ayudarle a tu paciente a que él aprenda a funcionar de manera sistémica, que aprenda a hablar bajo la idea de un sistema. Vámonos ahora al tema de las normativas. Ay, no me deja agregarte, Abner. Me dice que solo puedo tener a 6 personas, pero mientras nos puedas escuchar y escribir, está perfecto. Perdón, no sabía que solo me permitía 6. Mañana veo cómo le hacemos. Entonces, una normativa. Tú no puedes llamarte filósofo sin dar normas, porque lo que esperan de manera clásica y en mi opinión en la actualidad, esperan que el filósofo sea la persona que nos dirija o que nos guíe por el camino de la disciplina, por el camino de la virtud, de lo correcto. Entonces yo no puedo decirle a mis pacientes, ¿sabes qué? Tu problema es este y lo que tienes que reflexionar es esto. Ok, pero entonces ¿cuál va a ser mi nueva normativa? No podemos decirle al paciente que la forma en que ha venido viviendo y las formas en que ha tomado decisiones están equivocadas. Tenemos que darle una nueva normativa. Tenemos que decirles, mira, bajo el nuevo sistema de pensamiento con el cual vas a operar, sí, que solo puedo tener 6. A ver, mañana si contratamos un plan para tener a más personas. Gracias, amigo Luis. Es bien importante, repito, que nosotros no solo critiquemos las normativas con las que habían venido trabajando nuestros pacientes, tenemos que ofrecerles nuevas normativas. Si no, los dejamos al aire. Repito, tenemos que ver la filosofía como un sistema. Y por último, una jerarquía, porque no podemos decirle a nuestros pacientes, tienes que ser perfecto y tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto. No, ¿sabes qué? Primero trabaja esto. Cuando tengas dominado esto, ahora te vas acá. Cuando tengas dominado, pum, 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 tenemos que aprender a que no es lo mismo prioridad, urgencia e importante. ¿Cómo reconoces cuando algo es prioridad? Porque es a lo que más le tienes que dedicar recursos. Es lo que
más debe de ser tu prioridad. Ay, perdón, fui redundante. Prioridad es aquello a lo que te tienes que enfocar más. Es donde tienes que invertir más tu tiempo, más tu energía. Es a lo que tienes que dedicar más. Lo urgente es eso que no esperabas, pero que se tiene que resolver ya. Se vuelve tu nueva prioridad, pero hay que resolverlo pronto. Lo importante depende de lo que sea tu prioridad. Si tú me dices, oye, es importante que yo entre a tu curso de filosofía, bueno, pues depende cuál sea tu prioridad. Si tu prioridad es volverte un filósofo profesional, pues yo creo que es importante que entres a todas las clases. Si no es tu prioridad, pues entonces no es importante. Lo importante depende de la prioridad. Por eso les repito, es bien importante entender que la filosofía es un sistema. Y tenemos que pensar de manera sistemática, tanto como filósofos como interventores filósofos. Bueno, chicos y chicas, dudas, comentarios sobre este tema de los sistemas, o pasamos ya a lo que sigue, ¿no? Ustedes ahí me escriben. Y en lo que escriben, perfecto, o me dicen. Gracias, Eli. Vámonos a lo que sigue. Holismo. Esto me llama la atención, y no solo a mí, sino a mucha gente, porque para muchos es como, nunca lo había escuchado. ¿Qué es esto de holismo? ¿Qué significa holístico? Y los que sí lo saben ya se dieron cuenta de que desde que estuve hablando del sistema ya les fui dando pistas. Holismo es integración. Algo es holístico cuando integraste varias partes, varios componentes en un corpus orgánico. Perdónenme si se meten los maullidos de la gatita que vino aquí a acompañarnos. Entonces, un sistema holístico tiene como objetivo encontrar lo emergente. Y aquí me voy a tener unos segundos porque la palabra emergente es de mis palabras favoritas. Me hace una palabra muy interesante y muy, muy padre. Emergente significa lo que sale. Por ejemplo, esto tiene que ver con el mar. Tú estás en el mar, estás nadando y emerges, ¿no? Sales. Emerger es salir. Incluso de aquí viene la palabra emergencia. Algo es emergente o algo es una emergencia cuando de repente pues, sale, brota. Porque lo emergente, curiosamente, es aquello que brota, que aparece, pero que no se esperaba. Por eso emergente y emergencia son palabras hermanas. Algo es emergente cuando no se esperaba. Una de las personas que más le aprendí esto fue un economista suizo, me parece. No recuerdo. Ya saben que yo soy malísimo con los nombres, pero fue un economista que fue el primero en decir, ¿saben qué? Es que la economía no son matemáticas, porque no puedes predecir el comportamiento de los mercados. Hay mercados emergentes, hay mercados que nadie sabe de dónde nacen, nadie sabe de dónde nacen, pero ahí están. Y son mercados que están exigiendo un producto. Entonces, los mercados emergentes son estos mercados que nadie esperaba y de repente, ¡pum!, brotaron, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros controlar lo emergente? ¿Cómo podemos provocar que salgan cosas que no habíamos visto? A través del holismo. Cuando yo integro desde varias perspectivas, desde varios enfoques, van a aparecer cosas. Pero a lo mejor estoy siendo muy ambiguo, quiero ser más claro. No, ya estamos todos completos, amigo Luis, muchas gracias. Pero sí, en caso de que llegue alguien más, sí te tomo la palabra. Un holismo tiene como objetivo, como les decía, perdón, la gata anda jugando con el monitor, con la cámara. Tiene como objetivo sacar a la luz, que emerjan cosas que de otra forma no habríamos visto. Es como si cuando yo empiezo a dar terapia filosófica no se me hubiera pasado por la cabeza estudiar las psicoterapias tradicionales, me refiero a logoterapia, psicología y psicoanálisis. Sin volverme experto, pero tuve que darles una repasada, tomar cursos, leer bastantes libros para entender por qué. Porque si yo doy terapia filosófica única y exclusivamente desde la filosofía, no estoy siendo holístico. Estoy siendo muy cerrado. Y dentro de la misma filosofía, tampoco podemos ser cerrados. Si yo digo, no, es que yo estudié a Platón, soy especialista en Platón y yo solo doy terapia platónica. Está bien, o sea,
está padre. Pero si lo incorporaras dentro de un corpus holístico y metieras platonismo, aristotelismo, epicureísmo, existencialismo, nietzscheanismo, bla, 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 surgirían cosas que no aparecerían si solo tuvieras una perspectiva o un enfoque. Al momento que tienes un trabajo interdisciplinario, aparecen cosas. Y estas cosas que aparecen es la estructura. ¿Cómo puedo entender la naturaleza humana si solo la estudio desde una sola perspectiva? Y esta idea surge en el gran filósofo, psicólogo, psicoanalista, el gran genio Viktor Frankl, en su libro, ¿cómo se llamaba? El hombre en busca del sentido. En la segunda parte del libro, donde él habla de la logoterapia, él menciona a manera de crítica que uno de los grandes errores que ha cometido el ser humano es el separar filosofía, psicología y psicoanálisis. Que la psicología agarre su camino, la filosofía por allá y el psicoanálisis por acullá. Eso no ha permitido tener una comprensión más integral de lo que es el ser humano. La idea de un corpus holístico es integrar en un discurso, en una perspectiva, la postura psicológica, la postura filosófica, la perspectiva psicoanalítica, la perspectiva logoterapéutica y más. Por eso, en el proyecto que tenemos con nuestra amiga Eli y nuestro amigo Fer de Psicosofía, la idea es integrar filosofía, psicología, nutrición, etc. Tratar de crear un sistema de atención a la salud emocional, intelectual y física de manera integral. Por eso la palabra holismo es tan importante cuando hablamos de filosofía. Un filósofo tiene que ser holístico. No puedes tú llegar y decirle a la sociedad, es que están mal como sociedad porque no tienen valores, porque se la pasan escuchando reggaetón, por ejemplo. Tenemos que analizarlo de manera holística. Es decir, ¿de verdad podemos nosotros afirmar que el reggaetón es el culpable de lo mal que está la sociedad, o tenemos que tomar en cuenta otras perspectivas, otras voces, otras disciplinas, ¿no? Creo que ya estoy siendo muy redundante, entonces los invito a que me escriban ahí si ya quedó claro lo que es holismo o su variante holístico. ¿Sale? Abner, no te escuchamos por el tema de 2, 3, 4, 5. Déjame agregarte, sí cabes. Adelante, Abner. Ajá. Sí, cuando nosotros vemos las cosas desde una sola perspectiva, no es que esté mal, pero nos estamos perdiendo de la estructura. Claro, ya saben que a mí me gusta explicar cada cosa que muestro en pantalla, lo explico. ¿Qué es una estructura? Una estructura me encanta porque también es un concepto muy interesante, porque una característica de la estructura es que no tiene centro. No tiene centro, todo está conectado y todo es importante. Entonces, cuando tú construyes un corpus holístico, es porque estás rastreando la estructura. Es donde dices, claro, es que la mente, el espíritu, el cuerpo, la identidad, la personalidad, el ego, claro, todo está conectado, todo forma parte de la estructura del sujeto. Y es maravilloso porque tu mente se abre y entonces entiendes mucho más. Si, por el contrario, nosotros queremos ver todo desde una sola perspectiva, pues nos estamos perdiendo de la estructura. Entonces, una estructura son varios objetos conectados entre sí, donde cada elemento afecta sí o sí al resto. Por eso el sistema es estructural al momento en que, al fallar un elemento, claro que va a afectar al resto. La única diferencia entre un sistema y una estructura es que en un sistema hay elementos que no van a afectar tanto. Y la idea de una estructura es que, pues sí, si este elemento falla, va a repercutir en este que estaba conectado con este, bla, 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 bla. Entonces, por eso las estructuras son tan importantes espérame, no vayas a brincar. En filosofía tenemos que ser estructurales, tenemos que ver al sujeto, a nuestro paciente, como parte de una estructura. No puedo yo decirle al paciente, es que lo que más importa es la mente, los sentimientos, fuchi, los sentimientos. No.
No puedo menospreciar las emociones. Lo que tengo que hacer es explicarle que en el sistema humano el pensamiento está por encima de la emoción. Es decir, el pensamiento tiene que gobernar o controlar las emociones. Eso no significa que las emociones no sean importantes. Entonces, cuando tú explicas esto de que la mente está por encima de la emoción, pero no significa que la emoción no sea importante, ya que es necesaria para ser feliz, no puedo ser feliz sin emociones. Entonces ahí estamos viendo el sistema, pero también estamos viendo la estructura. Yo no puedo quitar las emociones, tengo que aprender a controlarlas, pero no las puedo quitar. Si alimento la emoción y no alimento la razón, obviamente tengo un desequilibrio, no es normal que me importe más la emoción que el pensamiento, y entonces tenemos personas muy reactivas, muy explosivas, que no se toman el tiempo de analizar lo que hicieron, reflexionar, bla, bla, y ya cuando lo hacen en muchas ocasiones, pues ya es muy tarde. Por eso es bien importante que si te vas a volver filósofo, tengas desde hoy una gran preocupación. No, preocupación no, es un término que no debo ya de usar. Debes de estar realmente enfocado en buscar la estructura. De buscar la estructura de tu paciente, la estructura de tu sistema filosófico. Y entonces no sé si fui claro con lo que es el holismo y por qué es tan importante, ¿no? Los leo en la cajita de comentarios o por voz. Porque si no, para pasar esta pequeña como que resumen de lo que hemos visto. La semana pasada hablamos que la deconstrucción y el análisis se parecen porque ambos tienen que dividir el todo. Una deconstrucción es dividir, un análisis es dividir, separar en partes. Pero la diferencia es que en la deconstrucción yo divido porque quiero encontrar un sentido. Y en el análisis yo divido porque quiero encontrar el funcionamiento. Y mencioné que la psicología, por ejemplo, usa el análisis y la filosofía usa la deconstrucción. Porque a la psicología le interesa muchísimo entender el funcionamiento del sujeto, el funcionamiento de sus conductas, de sus comportamientos, de sus procesos. Mientras que en la deconstrucción lo que nos interesa es más preguntarnos, bueno, ¿y para qué lo hizo? ¿Cuál era la intención? ¿Cuál es el sentido? No me interesa tanto su funcionamiento, sino el sentido. Pero el holismo es la integración. Mientras que la deconstrucción y el análisis separan y dividen, el holismo lo que quiere es integrarlos. ¿Y cuál es el objetivo de la deconstrucción? El sentido, del análisis, el funcionamiento, y del holismo, la estructura. Acá quiero encontrar el sentido, acá quiero encontrar el funcionamiento, acá quiero estructurar, entender la estructura. Por eso el filósofo que se quiera dedicar a la intervención filosófica debe de tener estudios psicológicos. No te digo que la carrera, pero debes de estar actualizado, debes de conocer desde las perspectivas y las escuelas y las corrientes psicológicas tradicionales y clásicas, ¿no? Las psicoanalíticas, las logoterapéuticas, que hay muchas, no solamente es Viktor Frankl, y las filosóficas. Por ejemplo, yo menciono mucho que soy el único interventor filósofo de México, pero no significa que sea el único filósofo, obviamente, ¿no? Que le interesan estos temas, solo que lo analizan desde otra perspectiva. Tenemos, por ejemplo, a Schilling, que es actual, un neoyorquino que está muy enfocado en el estudio de la terapia a través del lenguaje, ¿no? El TBL es Therapy Based in Language, terapia basada en lenguaje, y la tiene trabajando desde hace años. Y por ejemplo, él lo que está haciendo ahí es buscar la estructura desde el lenguaje. Entonces, el holismo lo que quiere es integrar. Si te quieres dedicar a la filosofía terapéutica, estúdiame las psicoterapias tradicionales. ¿Te quieres dedicar a la psicología? Échamele mano a la filosofía, porque recuerdes que uno de los enfoques más importantes de la historia de la psicología es precisamente el humanista, que era un retorno de la psicología a sus bases filosóficas. Entonces es bien importante, yo los invito a que por el bien de tus pacientes tengas una formación holística. Luis sabe, lo hemos platicado, yo incorporo muchísima de la administración a la terapia filosófica. Por ejemplo, esto que estamos hablando de que intento que el paciente sea estructurado,
de que sea sistemático, de que sea lógico, de que aprenda a jerarquizar, reconocer lo que es importante, de lo que es urgente, reconocer sus prioridades. Esto me pasa mucho cuando doy terapia de parejas, ¿no? Que llega el chavo y dice, es que yo le he dicho que la amo y ella no quiere darme otra oportunidad. Y yo le pregunto a ella, ¿cuál es el comportamiento de él contigo? Y cuando ella empieza a describir el comportamiento de él, le digo, si te fijas en tu comportamiento, no se nota que ella sea tu prioridad. Porque no se nota que le estés dedicando tiempo, energía, esfuerzo, bla, 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 a ella o la resolución de los problemas o enfrentar los conflictos que llegan a tener. Es muy fácil detectar cuando una persona miente respecto a la prioridad. Porque cuando es real la prioridad se nota porque hay una inversión de tiempo, de energía, de esfuerzo. Y es bien fácil detectar cuando una persona en realidad no tiene prioridades porque pues deja todo a la y se va. Realmente no se compromete, ¿va? No sé si esta pequeña imagen les permitió como que reflexionar sobre lo que hemos visto la semana pasada y lo de hoy. Igual ya saben, déjenme ahí en la cajita del chat si algo se me está pasando. Vámonos con la que sigue mientras. Vamos a hablar de los últimos dos temas del día de hoy, general y universal. ¿Por qué? Si alguien te preguntara hasta ahorita, oye, ¿qué es filosofía según Miguel? Bueno, según Toscano, la filosofía es una reflexión crítica y sistemática y holística. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Una reflexión crítica, sistemática y holística. Bien, pero ¿sobre qué? ¿Sobre qué temas? ¿Cuál es el objeto al que yo le voy a dedicar una reflexión crítica, sistemática y holística? No les he mencionado el objeto. Bueno, pues objetos generales y objetos universales. Para muchos, general y universal es lo mismo. Si tú revisas en diccionarios o en enciclopedias, te vas a encontrar con que para estos textos, general tiene que ver con para muchos, pero no para todos. Y universal, ese sí es para todos, pero dentro de nuestro sistema de pensamiento filosófico entendemos que lo general tiene que ver con lo interno, con lo que está al interior, y lo universal con lo que está al exterior. Es decir, lo general tiene que ver con la estructura y lo universal tiene que ver con la normativa. Es decir, la filosofía tiene que ser general porque tiene que ser una reflexión sobre la estructura, ya sea de una sociedad, de una cultura o de tu paciente o de ti mismo. Pero también tiene que ser normativa porque tiene que conectarte con tu realidad. No puedo simplemente tener una filosofía general donde te diga, es que mira, Platón dijo que el caballo blanco tiene que obedecer las órdenes del cochero, ¿no? Porque el cochero representa la razón, bla, bla, bla. Está muy padre. Pero ¿y eso cómo lo convertimos en una normativa de vida? ¿Qué pasa con mi vida real que tengo estos conflictos? ¿Cómo conecto la filosofía general con una filosofía universal? ¿De acuerdo? Aquí quiero referenciar a Immanuel Kant, un gran filósofo alemán muy complejo de leer. Ese sí se los recomiendo que sea de los últimos que estudien porque es muy muy complicado. No imposible obviamente, no, tampoco es que no podamos, pero tiene su complejidad. Y él tiene algo llamado imperativo categórico. Él decía, mira, cuando no sepas qué hacer, pregúntate, ¿este acto se va a convertir? No usaba convertir, usaba tornar. Decía, obra de tal manera que tu acto se torne ley universal. ¿Qué significa obra de tal manera que tu acto se torne en ley universal? Es decir, que lo que quieres hacer o lo que vas a hacer sería algo que en cualquier momento, en cualquier persona, sería algo que tú quisieras que se hiciera. Si ves una cartera tirada y te la quieres robar, pregúntate, ¿quiero que el robo que voy a hacer se vuelva ley universal? De modo que en cualquier momento y en cualquier circunstancia, cualquier persona que se encuentre una cartera se la robe. Si dices, sí, pues entonces llévatela. Pero luego no te quejes si alguien se roba tu cartera.
Si dices, no, yo no quisiera que me robaran mi cartera, entonces no lo hagas. Pasa muy común cuando el hombre, por ejemplo, no se da cuenta de que la forma en que está tratando a la mujer es la forma en que podrían tratar a sus hijas o a sus madres, a su mamá, a sus hermanas. Diría Kant, trata a la mujer como quieres que traten a tus mujeres, ¿no? A tus chicas, a tus hijos. Dice Harry, convertirse en el ejemplo de la sociedad, en el ejemplo de tu pensamiento social, claro. Yo no puedo llegar a una sociedad y decirles, oigan, cambien, si me dicen, pues cambia tú primero. Entonces, claro, tenemos nosotros que crear sistemas de pensamiento filosóficos que queramos que se vuelvan el ejemplo. Y lo que decía Kant era eso. Obra de tal manera que seas el ejemplo a seguir. O como a mí me gusta decirle a mis pacientes, vuélvete el padre que hubieras querido para ti, o vuélvete el padre que quisieras para tus hijos. O como he dicho en los conversatorios académicos con mi amigo Luis, vuélvete el profesor que quisieras para tus hijos. Es muy similar, es otra forma de decirlo. Entonces, por eso es importante que la filosofía entienda que lo general tiene que ver con la estructura, pero lo universal tiene que ver con las normas. Sí es cierto, en mi estructura humana yo puedo entenderme de manera general, yo puedo entenderme más o menos cómo funciono, pero cuando me dices, oye, ¿y esta forma de comportarte quisieras que fuera el ejemplo a seguir? Ah, caray, ahí lo que me estás pidiendo es que haga un pensamiento universal. Y el filósofo, le guste o no le guste, debe poder dominar el pensamiento general y el pensamiento universal. Claro que sí. Y aquí puse en mayúsculas dos palabras que parecen ser las mismas, pero hay una diferencia de que esta tiene una N, esta no. Cotexto y contexto no son lo mismo. Y estas palabritas fueron incorporadas a la filosofía desde la semiótica de, si no me equivoco, ¿cómo se llamaba? Bertrand. Era otro francés, para variar, otro francés, un semiótico muy, muy bueno, que hablaba de que, a ver, el contexto es lo que ocurre fuera de ti. Y el contexto es cómo interpretas lo que ocurre dentro, de lo que ocurre en el contexto. Por ejemplo, contexto, no sé, sorprendí a mi novia besándose con otro. Ese es el contexto, eso es lo que vi. Ahora, contexto es los conceptos, las ideas o lo que tengo en mi mente que va a condicionar mi comportamiento, mi reacción a ese contexto. Si, por ejemplo, en mi contexto yo ya había platicado con ella de tener una relación abierta, entonces lo que hago es, no los interrumpo, me retiro. Si en mi contexto lo que ella está haciendo es violar los principios y la disciplina de la pareja monogámica, pues entonces obviamente mi reacción va a ser molesta. Por eso el contexto, no todos reaccionamos de la misma manera al contexto, porque no todos tenemos el mismo contexto. La sociedad vive el mismo contexto, pero como cada sujeto tiene una estructura distinta, de manera general va a actuar de acuerdo a su contexto. Mientras que el contexto es el mismo para todos porque es universal y es exterior, mi reacción a ese contexto va a depender de mi contexto, ¿de acuerdo? Y un filósofo debe de entender esto. Si quieres dedicarte a la filosofía, si quieres filosofar, aprende a pensar de manera general y de manera universal. Por eso cuando tengas un paciente y te diga, es que licenciada, hoy pasó esto y actué así. No podemos criticar su contexto nada más. Tenemos que hacer una reflexión para ver cuál es este contexto que está implícito. Por eso el proceso del DIRC. Vamos a deconstruir para ver su contexto. Tuve un paciente que me dijo, es que hoy desperté y me molesté con mi novio porque le echó mucha sal al huevo y me enojé. Mi paciente pensaba que estaba mal, porque cómo le voy a pelear con mi pareja porque le echó mucha sal al huevo. Reflexionando, ¿no? Ya durante la consulta, él se da cuenta de que en realidad reaccionó así porque estaba muy presionado por unas deudas económicas que tenía.
Entonces él se dio cuenta que el contexto dependía de su contexto, es decir, la preocupación general de pagar las deudas estaba afectando su normativa universal. Entonces aquí el paciente aprendió que esto no lo debía de permitir. Yo no puedo permitir que mi comportamiento normativo, que mi comportamiento de lo que es normal, dependa de lo que yo sienta. Si yo un día me levanto de malas, eso es general, es parte de la estructura humana, es amanecer de malas. Pero eso no justifica que yo me desquite con mi familia. O sea, imagínate desperté de malas y le hago jetas a la gente. Eso hace un adolescente. Pero da mucha pena cuando ves adultos hacer eso. Tratarte según se sientan. Ay, hoy ando de buenas, hoy platícame y háblame de lo que quieras. Hoy ando de malas, ni me voltees a ver. Nuestro comportamiento universal, como decía Harry, el ejemplo debe de ser universal. Entonces la filosofía debe de apuntar a la normativa universal, pero reconociendo y tomando en cuenta que tiene que lidiar con lo general. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Todo claro? Perfecto. Si no, ya saben, ahí me lo dejan. Entonces ya, uniéndolo, empieza nuestro proceso con una deconstrucción. Después de construir, o dicho de otra manera, la intención de una deconstrucción es encontrar lo que está implícito. Pero eso que está implícito tenemos que verificarlo. Tenemos que ver, tenemos que hacer una evaluación. A través de la reflexión, yo lo que quiero es evaluar si esto que encontré implícito vale o no vale la pena tocarlo. ¿Y cómo voy a saber si vale la pena? Pues si forma parte de la crítica, si es lo que está poniendo en riesgo la salud mental o emocional de mi paciente, entonces obvio tiene que entrar en la crítica. Pero yo no puedo llegar a la crítica nomás con ver al paciente. No puedo llegar a ver al paciente y decir, tú tienes esto. No, tengo que hacer este caminito. Ok, ya deconstruí, ya encontré lo implícito y ya reflexioné. ¡Pum! Tengo la crítica. Pero vamos apenas a la mitad del camino. Ya que tengo la crítica, vamos a la mitad del camino cuando tenemos una crítica. Ya que la tenemos, ahora esa crítica tiene que convertirse en sistema, entrar dentro de un sistema. Sí, son las dos. O construimos un sistema nuevo a partir de esta crítica o la incorporamos a un sistema ya existente, que puede ser personal o puede ser de otros filósofos que hayan dejado como legado sus sistemas. Pero tratar, es mi consejo, de que sea holístico. Si va a ser solamente filosófico, desde varias disciplinas filosóficas. Si no va a ser solo filosófico, bueno, entonces toma en cuenta también psicología, logoterapia, psicoanálisis y puedes meter más humanidades, porque la administración es, creo yo, también una rama humanitaria, porque pues trabajas con personal, trabajas con liderazgo, trabajas con gestión de personal. Vaya, para mí la administración es muy humanista, o debe de serlo, ¿no? No sé lo que opinen Abner y Luis, pero yo lo meteré dentro de ciencias humanas o sociales. Entonces, estudiar sociología, tratar de que sea lo más completo. O, repito, si quieres que solo sea filosófico, está bien. Pero toma en cuenta muchas disciplinas filosóficas, no solo una. ¿Va? Ese es un gran problema que yo veo en los licenciados en filosofía, que se especializan en un autor y muchos en un solo libro. Y pueden estar 30 años dando clases y haciendo posgrados con un solo libro. Entonces ellos no son muy holísticos, que digamos. Entonces trata de ser holístico. Y ahora que ya tienes tu sistema holístico, ahora que esta crítica ya forma parte de un sistema holístico, de aquí desprende dos cosas: lo general y lo universal. Y entonces ahora sí estás haciendo filosofía. Ahora sí ya te puedes llamar a ti mismo filósofo. Un amigo muy querido una vez me escribió en WhatsApp: es que yo soy filósofo porque yo me cuestiono mucho. Ahora ya le puedo decir a mi amigo: no eres filósofo por cuestionarte. Eres filósofo si recorres este camino o caminos similares. Pero este es el camino que después de 13 años trabajando como terapeuta o como interventor filósofo, es lo que he descubierto y es lo que quiero compartirles a todos ustedes.
¿Quieres ser filósofo? Este es el caminito que debes dominar, al menos para mí. Si encuentras otro camino, pues está bien, solo verifica que en realidad sea un camino que te lleve a la filosofía. Deconstruye, implica, reflexiona, construye críticas. Insértalas dentro de un sistema holístico que te permita diferenciar lo general de lo universal. Si solo te quedas con este primer rectángulo, solo estás ayudando a encontrar el problema. Pero si das el salto acá, estás dando la respuesta. Para mí, un filósofo no solo debe de dar el problema, debe de generar una respuesta. Un filósofo que nada más hace la crítica y ahí se queda, no está haciendo filosofía, está haciendo la mitad. Es como levantar un muro, pero no levantó los demás. Yo creo que nuestra obligación como filósofos es crear filosofías, y la filosofía se completa hasta que da una respuesta, no una solución, porque la solución es una y es definitiva. En cambio, las respuestas son múltiples, son diversas y van cambiando. Y aquí te puse deconstrucción de una idea, de un concepto, de una creencia, para revelar lo que está implícito o escondido. Le haces una reflexión crítica que permite examinar y confrontar estas implicaciones desde una perspectiva racional profunda, muy rigurosa. Después formula la crítica. Le dices al paciente, a la sociedad, ¿saben qué? Es que creo que lo que está mal en la sociedad es esto. Como decíamos con Abner, decir, no, es que el problema no es el reggaetón. Quizá el reggaetón es, no es el problema, es un síntoma, pero no es la enfermedad en sí. Después, insertar esa crítica en un sistema holístico, que primero sea general, es decir, conectando los componentes internos. Si yo quiero hacer una crítica a Morelia, a la sociedad moreliana, pues tengo que ver cómo funciona la sociedad moreliana nada más. Y después compararla o preguntarme si puedo llevar el comportamiento del moreliano a un comportamiento universal, donde ya no importe si es moreliano, pátzcuarense, madrileño o milanés. Porque ese es el objetivo, pasar de lo general al universal. No sé qué opinan ustedes, pero uno de mis objetivos es mostrarles que el trabajo de un filósofo no debe de ser tomado a la ligera, porque es un trabajo importante y es un trabajo difícil. Hacer este recorrido no es fácil, no cualquiera lo hace, sin disciplina, sin trabajo, sin practicar. Por eso los filósofos es muy común que los veas siempre leyendo y leyendo. ¿Por qué? Porque lamentablemente al no tener una sociedad que se preste al debate, al diálogo, al discurso crítico, pues nos vemos reducidos muchas veces a hacer este análisis desde los textos. Entonces, esto permite, esta definición que te comparto, a que la crítica no se quede aislada, sino que nos permita construir sentidos, pero también normas. Para mí, y esto te lo adelanto, aunque lo vamos a ver en la próxima semana, toda filosofía debe darte 3 cosas, o no es filosofía. Número 1, tiene que darte una razón de ser, un sentido de vida. Número 2, a ver, ¿dónde está la cámara? Tiene que darte una normativa de vida. Y número 3, tiene que darte herramientas de pensamiento para cumplir con la normativa que te va a llevar al sentido de tu vida. ¿Y cómo voy a dar con el sentido de mi vida si no hago una reflexión crítica? ¿Y cómo voy a elegir una normativa si no la introduzco dentro de un sistema holístico? Por eso repito, en esta primera parte puedo encontrar mi sentido de vida, mi razón de ser. Pero al brincarlo para acá es donde encuentro la normativa con la que voy a vivir esa vida. ¿De acuerdo? Y bueno, por mi parte son todos los temas que vamos a ver el día de hoy. Pero una de las cosas que me comentaron en el test de satisfacción, que les agradezco, me hubiera gustado que más personas lo hicieran, pero también entiendo que muchos no pudieron quedarse todo el tiempo a la clase, quizá por problemas de internet. Por eso hoy o mañana, que ya es tarde, ya voy a cargar a YouTube la lección pasada, la clase pasada. Les dejo el link en el grupo para que la puedan revisar los que se perdieron la primera clase o la quieren repetir.
Este fue el primer ejercicio que vimos la semana pasada. Me preocupa no ser suficiente para los demás. Aquí está la deconstrucción. Separé me y demás, que tiene que ver con sujetos, con personas. Preocupa, que tiene que ver con una acción. Suficiente me parece, no recuerdo el nombre técnico de suficiente. Aquí está operando como... Ay, Harry, ¿me ayudas, porfa? Tú sabes mucho más que yo de gramática. Y el para, que tiene que ver con dirección o sentido. Correcto. Y mencionamos que aquí lo que estábamos buscando era, a través de la reflexión, ver dónde está el problema. El problema está en el sujeto. El problema está en la preocupación. El problema está en el criterio de suficiente o en el sentido. Obviamente aquí no te puedo dar una respuesta porque dependerá. Habrá pacientes que estén aquí, habrá pacientes cuya crítica la encuentres aquí o acullá. Va variando. ¿Cómo podemos nosotros ahora integrar esto dentro de un sistema holístico? Vamos a suponer, por decir, que el problema del sujeto fuera la palabra preocupar. Es decir, es sencillo, solo tenemos... Es un adjetivo. Muchísimas gracias, Harry. Entonces no estaba tan mal. Solo no recordé el término adjetivo. Entonces preocupa o preocupación, si aquí es donde encontramos la crítica, está fácil, porque nosotros tendríamos que cambiar la palabra preocupación. Entonces habría que meterlo al sistema estoico. Es lo que yo recomendaría. Si tú encuentras otro sistema filosófico, adelante. Pero yo a este paciente le diría, ¿sabes qué? Mira, el estoicismo, a lo mejor el paciente no sabe ni por qué menciona el estoicismo, pero le digo, mira, el estoicismo dice que para ser feliz, el primer paso es diferenciar lo que depende de ti de lo que no depende de ti. Lo que dependa de ti, hazlo. Y si no depende de ti, déjalo ser. Y ya. Entonces, cuando tú estás preocupado, ni haces ni dejas hacer. Imagínate que van a operar, no sé, a un familiar tuyo, y pues estás preocupado y estás en la clínica, en el hospital, dando vueltas, molestando a las enfermeras, molestando a los doctores. Y a ver, ni estás ayudando, ni estás dejándolos hacer su trabajo porque estás preocupado. Aquí te pregunto, a ver, ¿tú lo vas a operar? ¿De ti depende la operación? No, entonces déjalos hacer su trabajo. No te preocupes, deja que hagan su trabajo. Ahora, si depende de ti, tú eres quien lo va a operar, entonces ocúpate. Entonces, actúa de manera ética, profesional, lávate bien las manos, o sea, hazlo. Puse el ejemplo de la renta, ¿no? Que alguien diga, es que me preocupa no tener para pagar. A ver, ¿y preocupado vas a generar más ingresos? No. ¿Preocupado va a sentir lástima de ti el casero? No. Entonces, pregúntate, ¿puedes generar más ingresos? Sí, pues entonces genéralos. No puedo generar, trabajo todo el día, no me queda tiempo para hacer más. Pues entonces acepta que no te alcanza a pagar esta renta, búscate una renta más económica. No, pero es que no me quiero cambiar. Entonces aquí hay un capricho. Entonces estás preocupado porque eres caprichoso, porque ni quieres tenerlo todo, pero no quieres trabajar más. O dices que no puedes trabajar más, pero no te quieres conformar con menos. Entonces, si se fijan, tomé como ejemplo preocupar, porque a lo mejor la crítica podría estar en otra parte, pero si estuviera aquí, meto el sistema estoico para decirle, mira, tienes que diferenciar. Entonces, depende de ti, ponte las pilas, hazlo. Si dicen, es que me preocupa que mi pareja me sea infiel. A ver, depende de ti que te sea fiel o depende de sus principios, de sus valores, de su formación. No, pues depende de cómo esté educado. Pues entonces, Harry pregunta como los estoicos. Exacto. El sistema estoico es el que yo usaría si el tema de él fuera la preocupación. Si fuera el tema de la suficiencia, aquí me gustaría usar más a Epicuro y el sistema hedonista. El sistema hedonista funciona más para el tema de la suficiencia, porque Epicuro creó el tetrafármaco, que era diferenciar los tres tipos de placer. Están los placeres naturales y necesarios, los naturales y necesarios, y los que no son ni naturales ni necesarios. Los cuatro miedos. Entonces aquí Epicuro nos funciona mucho más con el hedonismo si la crítica estuviera aquí. Si estuviera en el sentido, pues trabajaríamos con Nietzsche, trabajaríamos con Sartre, en fin, dependiendo dónde encontráramos la crítica, sería el sistema que eligiéramos.
Entonces, ahora viene la parte holística. Si me dice, no, Lick, es que el problema es ese, que no gano lo suficiente para pagar. Ah, adelante. Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo más adelante? Mm, sí, sí. Este curso está dividido en dos partes. El primero es este de qué es filosofar y el segundo se llama filosofías. Ahí en filosofías vamos a ver filosofías del ser, filosofías del sentir y filosofías del hacer. Y sí, vamos a ver estoicismo, hedonismo, existencialismo, epicureísmo, filosofía del amor, filosofía de la fe. Sí, vamos a ver muchos sistemas seri. Sí, cuenta con eso. Pero igual podemos adelantar un poquito. El hedonismo es la filosofía que busca el placer, pero no malintendamos. No significa el placer así carnal o de la comida o de la sexo. No. Placer entendido como aceptar y reconocer que la vida ya lleva implícita mucho dolor, como para que aparte tú te provoques más dolor. La filosofía hedonista dice, si de por sí la vida es dolorosa, ¿para qué te causas más dolor? ¿Para qué haces cosas que sabes que te van a generar más dolor? Mejor haz cosas que te produzcan más placer que dolor. No niega el dolor, solo que prioriza el placer. Si estás en una relación que ya tienes banderas rojas, ¿no? Las famosas red flags, la pregunta es, ¿por qué estás en una relación que te causa más dolor que el placer? No tiene sentido. Entonces, pero sí los vamos a ver a detenimiento en otros módulos. Entonces aquí, repito, yo usaría el estoicismo para hacerle ver que está, dónde está el problema, pero hay que hacerlo de manera holística. Si él me dijera, Lick, es que si pudiera generar más ingresos, pero no sé cómo. Aquí de manera holística, pues hay que darle ideas empresariales, ideas de, oye, a ver, pues vamos a buscarte un empleo, dime. El filósofo hace equipo con el paciente, no me quedo únicamente con que, pues tú sabrás cómo generas más dinero. O sea, no, hay que ser holístico, hay que decirle, bueno, a ver, cuéntame, ¿dónde has buscado empleo? A veces te vas a llevar la sorpresa de que ni han buscado, automáticamente se descartan. Y es que no me van a contratar, es que entonces te das cuenta que en realidad ni siquiera lo han intentado. O temas administrativos, a ver, dices que no te alcanza el tiempo, vamos a ver si es cierto cuántas horas, y te das cuenta de que estaban dramatizando, en realidad sí les queda tiempo. En fin, eso sería ya integral holístico, no verlo todo desde el punto de vista filosófico, porque puedes perder muchos clientes que te digan, pues es que amiga, hablas bien bonito, hablas de la filosofía, pero en la vida real, no, la filosofía no me va a dar para comer. Entonces, por eso el filósofo profesional debe entender que la filosofía no es magia y decir, bueno, tienes toda la razón, necesitas ganarte dinero, entonces vamos a ver cómo le podemos hacer, ¿me entienden? Entonces es bien importante entender la parte holística, si no, entonces estás dando un servicio chafa, o sea, nada más estás en la parte teórica, pero no estás realmente ayudando a la solución, a la respuesta, perdón. Y ahora de manera general, vamos a ver la estructura de tu paciente, a ver cuáles son esas ideas limitantes que a lo mejor no te permiten renunciar a la preocupación. Habrá personas que te puedan decir, es que a mí me enseñaron de niño que debía de estar preocupado, porque cuando yo no me preocupaba, la gente me criticaba. Es muy común que cuando hay casos de pérdida, de muerte, me dicen, oye, Lick, es que me critica la familia porque fui al velorio y no lloré. Entonces me dicen que yo no lo quería, que soy un insensible, que por qué no lloré y bla, bla, bla. Entonces ahí es donde, pues es que él no se quiere preocupar. Hay personas que son muy frías respecto al tema de la muerte, muy estoicos. Y pues yo sabía que se iba a morir, o sea. Entonces no es bien visto por muchas sociedades que no te duela, ¿no? Entonces hay sociedades que les encanta el drama, les encanta hacerse sentir los importantes y por eso es que no abandona la preocupación. Pero vimos también otro ejemplo que era, si me deja no podré ser feliz. Otra vez aparece el me y aparecen dos verbos, dejar y poder, y felicidad. Ahora me voy a enfocar más en felicidad porque casi no hablé de ella la semana pasada.
Sí es cierto, muchos te van a decir, es que la felicidad es subjetiva, es que no podemos estandarizar la felicidad, pero aquí es donde entran los sistemas filosóficos. Porque hablando de felicidad, hay 3 sistemas básicos que son los primeros que ustedes deben de, ya a partir de hoy, empezar a leer, empezar a estudiar, porque el tema de la felicidad es uno de los temas que más crisis existenciales genera. Y ahí afortunadamente tenemos 3 sistemas filosóficos diseñados para la felicidad. Número 1, la filosofía aristotélica. Aristóteles decía o afirmaba que la felicidad tiene que ver con el servicio a los demás. ¿Sí? La felicidad tiene que ver con la trascendencia, con sentirte orgulloso con tu trabajo, con sentirte orgulloso y satisfecho con tu vida. Entonces, para Aristóteles era importantísima la vocación. Si a ti te hace feliz ser carpintero, pues sé carpintero, aunque la sociedad te diga que no. Bueno, a ti te hace feliz, y no solo feliz, sino que sientes que estás dando un buen trabajo a tu sociedad, que estás aportando algo, entonces eso debería de hacerte feliz. No, pero es que aquel gana más que yo. Sí, pues, pero una vez entrevistaron a mi maestro, esto es auténtico, lo entrevistaron a mi maestro y le preguntaron, oiga maestro, usted dice que Dios es justo. Mi maestro era muy creyente. Usted dice que Dios es justo, pero yo creo que no, porque si Dios fuera justo, usted debería tener tanta fama y tanta publicidad como Julio Iglesias, ¿no? De aquella época. Y mi maestro le contestó, al contrario, por supuesto que Dios es justo, porque Dios sabe que yo no necesito tanta fama ni tanta publicidad como Julio Iglesias. Mi maestro dio una respuesta basada en la felicidad aristotélica. Pues es que yo no necesito eso para ser feliz. Lo que yo hago me hace feliz, me satisface, punto. Entonces la felicidad aristotélica, claro, yo estoy simplificando, ¿no? Más adelante lo vamos a ver a profundidad en otras clases, pero Aristóteles es la primer felicidad, el primer sistema de felicidad. Si tú quisieras ayudarle a tu paciente con el sistema aristotélico de felicidad, tendrías que ayudarle a tu paciente a encontrar su vocación, a explorar a través de la reflexión crítica por qué no se siente orgulloso o no se siente satisfecho con lo que hace. A lo mejor descubres que su vocación no era esa, o quizás sí, pero no la había valorado, entonces tienes que enseñarle a valorar. Anoche una paciente me habla y me dice, a ver, porque no quiero decir lo que no, dijo, me siento mal porque yo estoy sufriendo y los demás están gozando, pero yo hice lo correcto y ellos no. Pum. Ahí, por ejemplo, le dije, no, espérate, lo que ellos están haciendo es incorrecto, y dijo ya, claro que es incorrecto. Entonces, ¿cómo puedes tú sentir que es injusto que tú estés haciendo lo correcto y ellos lo incorrecto? Deberías de sentirse, y aquí va la palabra, orgullosa, porque tú estás creciendo, estás tomando el camino difícil, pero es el camino correcto. Estás tomando el camino de la transformación, el camino de la... Y todo mi discurso iba con la intención de que ella revalorara su actitud, su carácter. Y al final dice ella, es que sí es cierto, o sea, realmente me sentí mal porque los veía contentos, mientras que yo me mato en el trabajo, estos se la pasan alcoholizados disfrutando. Entonces, esta persona descubre que su problema era de revalorarse. El segundo sistema filosófico respecto a la felicidad es el sistema estoico. Nuevamente los estoicos aparecen. Que para los estoicos la felicidad consiste en que el exterior no perturbe tu tranquilidad interior. Pero atención, no niega la realidad, solo no permite que la realidad lo afecte. Es una metáfora, un cuento muy común de los estoicos respecto a esto es, dicen que a Zenón de Elea, un gran estoico, un día se lo topan y le dicen, oye Zenón, se acaba de morir tu mamá. Y Zenón dice, bueno, pues qué mal, ¿no? Pero pues bueno, ya lo esperaba. Y entonces, pero Zenón, ¿por qué no lloras? ¿Por qué no gritas de dolor? Y Zenón decía, pero pues la muerte es natural, o sea, si yo sé que se va a morir, o sea, ¿por qué debería yo de reaccionar como si no me lo esperara?
Entonces no es que a él no le doliera, decían, pero ¿no te duele? Claro que me duele, no volver a ver a mi madre, no volver a platicar con ella, claro que me duele. Pero no me permito sufrir por esto. Acepto mi dolor, pero no sufro por lo que acaba de pasar. Entonces la felicidad estoica es esa. Vive tu vida interna, fortalécete. Por eso las virtudes estoicas: fortaleza, templanza, justicia y prudencia. Para que el exterior no te invada, para que no sufras por las cosas malas del mundo, como la envidia, los robos, los asesinatos, los crímenes, la delincuencia, las infidelidades, las violaciones, los abusos de confianza. Para que todo eso no te esté todo el día limitando tu felicidad, sé prudente en cuanto le vas a dedicar a sufrir esto. Ten la fortaleza para mantenerte. Temple, no te dobles al dolor, no te dobles al sufrimiento, y sé justo. Reconoce que no tienes por qué ser igual que los demás, tú tienes que vivir tus duelos, tus tristezas a tu modo. Entonces la felicidad estoica, siempre le cambia el nombre, es el segundo sistema que debemos de trabajar. Y el tercer sistema clásico de felicidad, ya vimos, uno tiene que ver con la trascendencia, ¿no? Con dejar huella. El otro tiene que ver con que el exterior no afecte. Y el tercero es la felicidad hedonista, que ya también les mencioné hace rato. Aprende a ser prudente en tus vicios y tus virtudes. Aléjate del vicio, acércate a la virtud, pero tampoco quieras ser 100% virtuoso, porque no se puede. Y esto lo dijo Epicuro, porque un día andando por las calles de Atenas, que para mí Epicuro fue el primer psicólogo de la historia, no sé qué opina Eli, porque él andando por las calles de Atenas le preguntó a una joven: oiga señorita, una pregunta, ¿usted tiene alguna malformación física? Y la chica le dijo: no, estoy bien. Ah, ¿y le falta algún miembro? No, tengo el cuerpo completo. ¿Y es usted fea? No, la verdad es que soy muy guapa. ¿Y es usted feliz? Y la chica le dijo: no, no soy feliz. Y él repitió estas preguntas en otras personas y se dio cuenta que la mayoría era gente joven, era gente con su cuerpo completo, era joven, eran personas atractivas, pero eran personas que le decían: no soy feliz. Entonces Epicuro intuyó que en realidad lo que pasaba es que sí estaban enfermas, pero su enfermedad estaba en el alma, no en el cuerpo, sino en el alma. Entonces Epicuro se dio cuenta que la gente sufre por 4 miedos principalmente, y todo esto lo hizo con encuestas. Dijo: miedo a la muerte, miedo al dolor, miedo al fracaso y miedo a los dioses. Esas descubrió que eran los 4 miedos. Entonces Epicuro afirma: lo que quita la felicidad es vivir con miedo. Y como les mencioné en la clase pasada, el miedo es natural, pero no es normal. El miedo, para que se normalice, se tiene que convertir en prudencia. No es lo mismo decir tengo miedo de esa persona o soy prudente mi trato con esa persona. No se trata de decir tengo miedo de ir por ahí, solo soy prudente de a qué hora paso por ahí, y si se puede pues mejor paso por otro lado. Entonces el miedo es natural, pero no es normal. El miedo normalizado se llama prudencia. Entonces aquí la felicidad consiste en dejar de vivir con miedos y empezar a vivir de manera prudente. Así. Lo voy a dejar hasta aquí porque más adelante lo vamos a ver a profundidad. Pero esas son las 3 felicidades. Número 1. ¿Quieres ser feliz? Trasciende, deja huella, siéntete orgulloso y satisfecho con tu vida. Que a lo mejor no vas a ser reverenciado o admirado por los demás, pero que no te importe. Que mientras tú estés satisfecho y orgulloso en las virtudes de tu vida, debes de ser feliz. Pero es que aquel tiene más que yo, sí pues, pero tú tienes orgullo y satisfacción, sí. Entonces ya debes de ser feliz. Segundo, la felicidad estoica. De la felicidad estoica también separamos la famosa frase: rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Entonces, yo no necesito tener lo que el otro tiene. Lo que necesito tener es una paz mental. Lo que necesito tener es una tranquilidad del alma. Por eso es muy común que el filósofo no sea guerrero. Dije en la conferencia
del año pasado en la Facultad de Filosofía. Cada filósofo es una buena noticia porque cada filósofo es un soldado menos. Y por último, la felicidad epicúrea o hedonista es: vive con prudencia y serás feliz. Aprende a equilibrar tus placeres y tus dolores. Cuando venga un dolor, fuerza. Y cuando el dolor haya pasado y estés en la época del placer, disfrútelo, vívelo. Hay personas que sufren porque dicen: ahora ya estoy bien y ahora me preocupa perder la felicidad. Y es cuando dices: no puede ser, no se da el tiempo para disfrutar su vida, porque ahora que le va bien le está preocupado que lo pierda. Y por último, ya para dejarlos ir a descansar, bueno, falta la retroalimentación. El último ejemplo: me da miedo quedarme solo. Igual separa el me, porque habla de la persona, miedo, que es un sustantivo, quedarme, que es un verbo, y solo, que, si no estoy mal, también sería un adjetivo. Y separé el quedarme en quedarme, porque los verbos de este tipo son reflexivos. Hay que ver a dónde está apuntando el verbo quedar. No es lo mismo quedarme, quedarse, quedarle. Entonces, como dice quedarme, está implícito. Por eso les digo que la deconstrucción no sirve para ver lo implícito. Yo sospecho que lo que está implícito es que él cree que depende de él quedarse solo. No es lo mismo decir me da miedo que me dejen a decir quedarme. Cuando digo el me, estoy apuntando a que es algo que depende de mí, quedarme. Y es fácil porque le explicas al paciente: bueno, si lo que te preocupa es quedarte, significa que te preocupa que dependa de ti. Entonces, trabaja, desarrolla habilidades de comunicación. Tuve una paciente de 14 años, una adolescente que sufría bullying, que le costaba mucho trabajo llevarse bien con sus compañeras, con sus compañeros, y con ella trabajamos esto. Trabajamos la cuestión de la socialización. Le enseñamos a que creara relaciones, o mejor dicho, como dice la chaviza, conexiones profundas. Entonces la animamos a que socializara más, a que compartiera más, a que juzgara menos, a que no estuviera tan a la defensiva. Fue un trabajo muy complicado, los que han trabajado con adolescentes lo saben, pero funcionó. La chica llegaba y me decía cada semana: ya tengo un amigo nuevo, hoy platiqué con fulana, hoy me invitaron acá. Entonces se dio cuenta de que efectivamente dependía de ella el estar o no estar sola. El miedo ya lo platiqué. Yo le diré: él cambia la palabra miedo por prudencia, por cuidado, y listo. Entonces, estos son ejemplos de cómo hago una deconstrucción. Busco lo que está implícito. Incluso solo, de esto no he hablado. Si yo viera que la crítica está en el solo, o sea, que la palabra soledad lo angustia, entonces yo platicaría con el paciente y le diría: a ver, la soledad de la que tú hablas no es real. Hay muchas personas que me dicen: es que yo vivo solo. O no, dicen: me siento solo. Y les pregunto: ¿con quién vives? Vivo con mis hermanos y mis papás. Entonces no estás solo. Entonces aquí está implícito que está dramatizando la palabra soledad. No estás sola porque vives con estas y estas personas. Pero es que no me entienden, es que no me hablan. Entonces aquí el tema es que te estás aislando. Si tienes la oportunidad de vivir con más personas, habla con esas personas, interactúa con esas personas, comunícate con esas personas, inténtalo. Entonces la soledad, la gente usa esta palabra sin ton ni son. Entonces, no, o sea, si vas a hablar de soledad es porque no hay nadie. También le hablaría al paciente de lo que es la soledad profunda, le hablaría del tema de eliminación o liberación. Les diría: bueno, está la eliminación física, la liberación mental, la liberación intelectual. Y la soledad profunda es cuando no tienes con quién liberar ninguna de estas libertades. No tienes con quién hablar, no tienes a quién abrazar, no tienes con quién comunicar tus ideas, con quién transmitir tus emociones. Ahí sí estamos hablando de una soledad. Y mientras le estoy contando esto al paciente, él dice: no, es que mira, tengo este amigo con el que cuando me siento triste hablo. Entonces no estás solo. Y tengo esta otra amiga que entiende muy bien mis emociones. Entonces no estás solo. Entonces le ayudamos a que el paciente vea que estaba exagerando, dramatizando el tema solo. Y le daba miedo que en él recayera la soledad, ¿no? En fin,
Los leo aquí en el chat privado de StreamYard. Si tienen algún comentario, duda, adelante. Si no, pues para ya ir cerrando la lección de hoy. Adelante. Así es. Así es. Quiero agregar algo aquí, amigo, respecto a lo que mencionas, y es algo, a mí me gusta mucho y lo uso en los pacientes que sufren de la soledad, y es lo siguiente. Yo uso esta metáfora. Imagínate una cabaña donde dentro hay un perro con rabia, así, un perro salvaje, está ahí suelto en la cabaña. Agarras a un niño pequeño, un niño de, ¿qué te gusta? 5 o 6 años, lo metes a la cabaña y lo encierras. Lo más seguro es que el perro va a terminar matando al niño, lo va a destrozar. Primero tendrías que sacar al perro para después meter al niño. Esta metáfora la uso para explicar la soledad. Si tú te encierras con tus demonios te van a acabar. Por eso les digo a mis pacientes, cuando estás en depresión, cuando estás en tristeza, cuando estás en melancolía, cuando estás en un duelo, no te quedes solo. Porque los pacientes tienden a la soledad, dicen, es que no quiero ver a nadie, es que no quiero hablar a nadie, y yo les ruego, no te quedes solo, no te quedes sola. Es peligroso que cuando estás pasando por una emoción tan grande te aísles. Entonces, no puedes aislarte, por eso lo que dice Abner es importante. No es que la soledad no sea para todos, es que no es en cualquier momento. Para que yo pueda decir yo soy feliz en mi soledad, vivo feliz o hasta mejor solo, solo con comillas, es porque ya sacaste de ti esos demonios internos. Ya puedes quedarte solo y no estar sufriendo la soledad. Porque por eso mucha gente solo está pensando en con quién voy a salir, a quién voy a visitar, porque no soporta estar con ellos mismos. Porque es quedarse con sus demonios, con sus perros salvajes, como decía Nietzsche. Nietzsche le encantaba esa frase, ¿no? Los perros salvajes. Por eso esta metáfora la construí pensando en la filosofía nietzscheana. Si tú quieres vivir en soledad, primero tienes que ir a terapia. Tenemos que sacar esos demonios internos, esos perros salvajes, para que entonces puedas vivir y disfrutar tu soledad. Pero si tú tienes dentro de ti toda esta violencia, toda esta angustia, todo este dolor y te encierras, te aíslas, tus propios miedos te van a acabar. Y te vas a ver una persona amargada, te vas a ver una persona depresiva o en el peor de los casos hasta vas a intentar quitarte la vida. Por eso lo que dice Abner es muy cierto, la soledad no es para cualquiera. Y si ese fuera el tema del paciente, eso es lo que yo le explicaría. Le usaría esta metáfora o buscaría otras herramientas. Ya después vamos a ver qué es una metáfora, ¿eh? Cuando veamos habilidades filosóficas, que es el tema que sigue después de la definición, siguen habilidades. Van a ver que una gran habilidad que tienes que dominar como filósofo es crear metáforas. Tienes que ser muy bueno con las metáforas. ¿Por qué? Bueno, no, porque lo vamos a ver cuando hablemos de ellas. No me adelanto. Entonces, es bien importante esto. ¿Qué sistema filosófico voy a usar respecto de cada caso? Por eso los invito a que a partir de hoy empiecen a leer libros de filosofía. Si me permiten, les voy a recomendar algunos para que no lean cualquiera y lean en orden, porque la filosofía es peligrosa. Hay gente que lee directamente el Anticristo de Nietzsche y se espanta. Entonces hay que llevar cierto orden. No hay temas filosóficos, no es que yo quiera dármelas de muy, pero es que sí hay filosofías muy complicadas, muy, como que el mismo autor se quería adrede ser complicado, ¿no? Pero ya empieza a leer filosofía, pero quiero que leas filosofía tomando en cuenta lo que vimos hoy y la semana pasada,
que mientras estás leyendo el libro de filosofía no lo leas únicamente con interés cultural, sino que estés todo el tiempo reflexionando, buscando la crítica. Cada libro de filosofía tiene críticas, pero el autor no te va a decir, este texto tiene como objetivo mostrar esta crítica. No, o sea, nos toca estar leyendo y decir, mira, aquí está la crítica, esto es lo que está. El primer libro que yo les recomiendo es la introducción de El arte de amar de Erich Fromm. ¿Por qué el capítulo 1 o la introducción? No recuerdo si es el capítulo... Sí, capítulo 1. ¿Por qué? Porque él es muy claro al momento que plantea el problema. O sea, su crítica la desarrolla muy padre, muy sencillo, muy natural. Lean el capítulo 1 de El arte de amar de Erich Fromm y van a ver que crea la crítica ordenadito, sistemático. Otro libro, y esto los puedes encontrar en PDF, no los tienes que comprar, es La naturaleza de la filosofía del derecho de Robert Alexy, donde él también de una manera muy sencilla, muy práctica, pero muy lógica, nos muestra la naturaleza de la filosofía. El libro es Filosofía del Derecho, pero él es tan estructurado, me encanta Robert Alexy, y él empieza por definir filosofía. Dice, antes de hablar del derecho, primero vamos a hablar de la filosofía. Entonces, lean el capítulo 1 del arte de amar de Erich Fromm y el capítulo 1 de la naturaleza de la filosofía del derecho de Robert Alexy. Y ya si te encarreras, si quieres leer el resto del libro, adelante, pero con eso te va a servir mucho para que vayas practicando, para que vayas viendo cómo funciona este sistema, este método de plantear la crítica. Abner, ¿podría apuntarlo en el grupo? Claro que sí. El primero es en el grupo de WhatsApp, sí es cierto, ya iba yo a escribir aquí. Sí, de hecho, y si puedo conseguir el link, también les cargo el link en el grupo. Antes de retirarnos, y en lo que dice Abner, el arte de amar de quién, Erich Fromm. Antes de darles la despedida, avisos. Número 1, las personas que tengan 3 faltas las voy a retirar del curso. No me lo tomen así como que los quiero castigar o como que ando ardido. No. Lo que pasa es que este curso debemos de tomárnoslos con... ¿cuál es la palabra? Con compromiso. Entonces, si yo no veo que hay compromiso, pues obviamente voy a retirar a la persona. Segundo, ya voy a empezar a subir a YouTube los programas. No se preocupen si dicen, oye, pero yo salí, prendí mi cámara y salí. No se preocupen porque en la grabación que hago del programa no me aparecen ni los nombres de ustedes ni sus rostros. Así que por ese lado, no se preocupen. Y dice Harry que lo de que solo caben 6 en la sala. Sí, pero voy a ver en cuánto está la suscripción y si no está cara, pues la pago. Y si sí, pues ver cómo le hacemos, o nos vamos a Zoom o vemos otra forma de tener más. Yo encantado de que haya más personas en el grupo. Y tercero, les voy a mandar también en estos días la nueva encuesta de satisfacción. Recuerden que el objetivo es, tal vez Teams hay que checarlo, el objetivo de este curso es ver si hay gente interesada en aprender a filosofar de manera profesional. Te pido, si tú quieres tomar este curso, pues porque te gusta la filosofía, bienvenido. Pero si tienes confianza en que puedes vivir de la filosofía y por qué no, podría volverse tu nuevo oficio, tu nuevo trabajo, tu nueva profesión, pues para eso está diseñado este curso, para ver si los convenzo de que sí se puede vivir de la filosofía y por qué no, hasta abrir su despacho y ser colegas. No sé si quieran dejarnos algo aquí en la cajita de comentarios, si no, pues ya para despedirnos y cerrar la clase por hoy.